Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a hablar en este vídeo de la polémica que ha ocurrido en Córdoba con la iluminación navideña y vamos a poner primero de todo un vídeo, que es el vídeo que ha visto todo el mundo, que se ha hecho viral, que ha llevado a hacer una manifestación el sábado día 11 en Córdoba pidiendo la dimisión del alcalde. Veremos después la noticia. Y vamos a analizar también qué es esto de la cruz invertida y lo que nuestro Señor Jesucristo nos decía de la cruz y el significado de la cruz. Vamos a escuchar primero el vídeo de la persona que denuncia este hecho de estas cruces invertidas en la decoración navideña de Córdoba. Hola, buenas noches. La plaza del Ayuntamiento de mi ciudad. Y me gustaría reservar un momento para Bueno, ven que todas las cruces parecen cruces, estrellas, cruces invertidas. como pueden darse cuenta, todas las cruces están invertidas. De la serpiente, me parece totalmente aberrante, sobre todo en esta fecha navideña. Creo que sea bueno creo que alguien debería de dar una explicación. La gente que está aquí parece disfrutar de las versiones de Navidad y podrían desaparecer y a los locales no parece que traen de todo. Y han insultado a la inteligencia. Y es totalmente objetivo. No digo para cualquier lugar que nos parece muy familiar. Bueno, hemos visto el vídeo de lo que ha ocurrido con el alumbrado de Córdoba. Decir también que existe otro vídeo que vamos a poner ahora mismo en Zaragoza con el mismo diseño. Calle Bretón de Zaragoza. Calle Bretón de Zaragoza, mismo diseño. Ahí lo están viendo, es el mismo diseño exactamente. Bueno, está claro que es el mismo diseño de las cruces de Córdoba. Les pondremos el vídeo en la descripción. Vamos a hacer un breve repaso del significado de la cruz invertida y la simbología cristiana de la cruz invertida significa, y de hecho está en la silla papal, significa la forma de la crucifixión del apóstol San Pedro, de San Pedro. Bueno, vamos a poner aquí una pintura de Caravaggio del apóstol San Pedro siendo crucificado al revés que nuestro Señor Jesucristo, es decir, de manera invertida. ¿Por qué? Porque San Pedro no se consideraba digno de ser crucificado hace el año 64, digno de ser crucificado como nuestro Señor Jesucristo. Es una forma de morir que tuvo más humilde. Es un símbolo de humildad. Esta cruz invertida
Pero claro, esta cruz invertida en un contexto, como estamos diciendo, en la silla papal, que es donde esa cruz invertida tiene ese significado, que es un símbolo de humildad de San Pedro hacia su Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y del Papa, de cada pontífice, hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese contexto. Porque sacado de ese contexto, la cruz invertida es considerada también un signo del satanismo. Que leeremos después la noticia, porque los satanistas, hay una asociación que está autorizada por el Ministerio de Interior, y los satanistas dicen que la cruz invertida que no significa nada satánico. Pero vamos a ver por qué significa algo satánico. El rito satánico es una contraposición del cristiano. En sus misas negras tratan de redefinir las misas católicas y frecuentemente varían el orden de las ceremonias, se utilizan sus símbolos de forma diferente y entre ellos la propia cruz. Para ellos suelen simplemente girar un crucifijo con la imagen de Cristo rotando en su cabeza hacia el suelo, dejando de este modo la cruz invertida. Vamos a entender por qué es un insulto una cruz invertida sacada de contexto, sacada del ámbito papal, sacada del ámbito del concepto de humildad referida a San Pedro y a los papas con respecto a Cristo, sacada de ahí es o puede ser un insulto o puede ser algo maligno, porque vamos a leer lo que decía nuestro Señor Jesucristo y lo que dice el Papa sobre el significado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:24, y las vamos a leer, que esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y aquí, esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y el Papa, en la homilía del Papa Francisco el 19 de julio de 2016, hace este comentario sobre este pasaje de Mateo. No se trata de una cruz ornamental o de una cruz ideológica, sino que es la cruz del propio deber. Cuando se refiere cuando dice nuestro Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No se trata de una cruz ornamental o de una cruz ideológica, sino que es la cruz del propio deber, la cruz de sacrificarse por los demás con amor, por los padres, los hijos, la familia, los amigos, también por los enemigos, la cruz de la disponibilidad para ser solidarios con los pobres, para comprometerse por la justicia y la paz. Asumiendo esta actitud, estas cruces siempre se pierde algo. No debemos olvidar jamás que quien perderá la propia vida por Cristo la salvará. Es un perder para ganar. Estas son palabras del Papa Francisco. No se trata de una cruz ornamental, dice el Papa Francisco. Se trata de la cruz del sacrificio por los demás. De la cruz que Dios nos da a cada uno. Pero nuestro Señor Jesucristo no dice: tome su cruz invertida. Y en el cristianismo, la cruz invertida, ya hemos dicho que en el contexto del papado es un símbolo de humildad. Pero solo en ese contexto. Entonces, de hecho, el mismo Pedro, dio más valor a la cruz
original, la cruz de Cristo, como símbolo por el hecho de querer ser crucificado invertidamente, o sea, con una cruz para abajo, con una cruz invertida. Exaltó el símbolo de la cruz de Cristo. Entonces, cualquier cruz invertida, hermanos en la fe, puede ser un insulto o una deformación de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y puede ser algo maligno, porque ¿quién se atreve a negar, tergiversar o mentir con la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién se atreve? Solo Satanás. Es por eso, hermanos, hermanas en la fe, que una cruz invertida puede ser algo demoníaco, puede ser algo satánico, puede ser algo maligno. Y por supuesto, puede ser y es una ofensa a todo cristiano, como bien dice el creador de este vídeo. Esto ha salido, estamos abriendo el ideal.es de la sección de Granada. Satanistas de España tercian la polémica de las cruces de Granada y niega que la cruz invertida sea un símbolo diabólico. Bueno, ya hemos demostrado que sí que lo puede ser. De hecho, que sí que lo es. Y esto lo han hecho porque un grupo de personas se manifestó el sábado en la capital para protestar por la decoración navideña, porque piensan que hay cruces boca abajo, un elemento que califican como demoníaco estas personas que se han manifestado. Pero sorprende esta reacción de estos satanistas, que afirman que las cruces invertidas son uno de tantos clichés popularizados en películas y medios de comunicación que, sin embargo, los satanistas normalmente no entendemos ni utilizamos como simbología satánica. Además, anuncian aquí que parece que esto es un spot publicitario de Satanás, que recordarán cuáles son los principales símbolos ligados al satanismo. Además, en la noticia viene que es la Asociación de Satanistas de España, la única reconocida oficialmente por el Ministerio del Interior. O sea, fíjense que para desmentir esto tiene que intervenir de alguna manera Satanás. O sea, Satanás tiene que decir que no es satánica una cruz invertida. O sea, el que provoca el daño tiene que intervenir diciendo que no hay daño. Esto es realmente curioso, porque quizá esto hubiera quedado en una anécdota curiosa si el alcalde pues hubiera pedido perdón, si hubieran retirado estos símbolos y bueno, pues se hubieran sustituido por otros que no ofendieran los sentimientos religiosos de los cristianos. Pero no, resulta que tienen que intervenir aquí una asociación de satanistas de España para decir que no son símbolos demoníacos. Pero vamos a ver, los que tendrán que decir si son demoníacos o no son los seguidores de Cristo y con las mismas palabras de Cristo, que es lo que acabamos de decir ahora mismo nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame, dice nuestro Señor Jesucristo. No su cruz invertida, es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la cruz en la que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nosotros y resucitó al tercer día. Es la cruz
que exalta Pedro, San Pedro, Pedro elegido por nuestro Señor Jesucristo para ser su sucesor, para ser el padre el padre de la Iglesia. Pedro exalta la cruz, haciéndose crucificar boca abajo y dando el sentido de humildad al símbolo de la cruz invertida, pero solo en el contexto papal. Fuera de ahí, la cruz invertida, hermanos y hermanas en la fe, es torcer el mensaje de Cristo, es cambiar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es ir contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que va contra nuestro Señor Jesucristo? El que se opone, el enemigo, Satanás. Más claro agua. Así que hermanos y hermanas en la fe, ciñan sus lomos con la verdad, ármense con el escudo de la fe y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque va a venir Satanás a decirnos que el mal es bueno, que el mal no es mal, que el mal es bien. Hermanos, hermanas en la fe, tiempos convulsos, tiempos difíciles, pero vamos a pedir que la cruz verdadera, la cruz de nuestro Señor Jesucristo sea nuestra luz, que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea nuestro guía, nunca Satanás sea mi guía. Nunc quam dragon sit mi